Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con la arquitecta Jessica Velázquez. Arquitecta, muy buen día. Muy buen día, muchas gracias Abraham por recibirme aquí en este espacio. Nos encontramos en el fraccionamiento Morada del Quetzal, es en Emiliano Zapata, en el municipio. Y bueno, pues vamos a ver una obra que es esta de la esquina. Es una obra que tiene un terreno de 105 metros cuadrados, que es el permitido como mínimo. Es un terreno irregular, un polígono totalmente irregular. Yo digo que es una casa chiquita por el tipo de terreno, pero bueno, al final son 222 metros cuadrados, ya contando lo que es la parte de la terraza, que es en la parte de arriba. Bueno, la idea de esta construcción, pues es en esquina. Cuando las edificaciones están en esquina, lo ideal es tratar como de explotar al máximo también la cuestión del diseño, porque tenemos las dos fachadas en este caso. Entonces tratar pues de ir haciendo una volumetría más tridimensional en este caso para que tenga un poco de juego, ¿no? Pues tenemos diversos materiales, en su mayoría se ocupó lo que es madera, se ocupó lo que es el recinto, que es este recubrimiento que se le puso, y en tonos blancos. Eso es lo que es la prioridad, lo que domina. Y este jardín en esquina, pues creo yo que es bastante afortunado, ¿no? Le quita eso pesado de la pieza y al mismo tiempo le ayuda a la condición del urbanismo, ¿verdad? Claro. Creo que es bastante noble en ese sentido, ¿verdad? O sea, el no tener la esquina construida te regala esta visual justamente, ¿no? El ir caminando y poder ver a través de, un poco como estas manzanas con ochava, ¿no? Ochavadas, con este chaflán, como las del arquitecto Cerdá allá en Barcelona, ¿no? Que tienen este corte y que te permiten esa relación visual. Sí, es correcto. Creo que es bastante bueno. Muy horizontal, ¿no? Con estos dos planos que también veo que te permiten volar la losa, ¿verdad? Sobre la... Solamente es alero, no hay construcción sobre lo que sería lo que es banqueta, porque no está permitido una construcción como tal, pero sí está permitido lo que serían los aleros, que nosotros los conocemos así. Excelente. Claro, tanto planta baja como planta alta, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Y luego a ese alero de arriba le colocas madera que también le da muchísima calidez al... Sí, en el plafón, bueno, toda la madera, la mayoría de la casa es una madera de la zona de Córdoba, que es conocida como Xochicuahuil. Es una madera típica de esa zona. Y también en algunas partes tengo otra que se llama bálsamo, que es una madera también de la zona, pero es una madera muy resistente, muy dura para el exterior. Excelente. Sí me han hablado bastante de Xochitl, también le dicen, ¿verdad? Ajá, el Xochitl, sí. Y que es muy buena junto con el cedro, ¿verdad? Exacto. Para la sal, para todo. La veta que tiene es muy bonita, entonces también por eso se aprovecha bastante. Excelente. Bueno, pues vamos a conocerla. Claro. Puerta pivotante. Excelente. Bienvenidos. Prepárense, jóvenes. Bueno, aquí los espacios son totalmente abiertos, por lo mismo de que el terreno es compacto. En la parte de atrás, que son 390 metros, está lo que sería la cocina. Es una cocina pues pequeña, pues tiene todo lo indispensable, tiene la colocación de los hornos, la campana de isla. En la isla el material que ocupamos fue cuarzo blanco. Por ejemplo, los bancos también son de Xochicuahuil. Qué bonitos, ¿eh? Uh-huh. La mesa también es de Xochicuahuil, que sería el área del comedor. Y del lado derecho tenemos lo que es el área de la sala. Excelente. Fíjense lo complicado del ángulo, ¿verdad? Sí. Del lateral. Creo que lo resuelves muy bien. Y cómo la cocina responde, ¿verdad? Sí. Prácticamente a esa línea se vuelven paralelas en la isla. Creo que este es un detalle muy bonito, ¿no? Que te permite fluir libremente aquí, porque si hubieras hecho la isla a 90 grados, tendrías pues un poco más justo, ¿no? El Sí. paso.
cuarzo blanco, va muy en equilibrio con... La madera también es Xochicahua. Sí, Excelente. nada más que bueno, esta por cuestiones del cliente se intintó y ya la demás toda sí está al natural. Ok. Es distinto, ¿verdad? Cómo cambia con el tinte. Sí, claro. Y en la parte de atrás de la cocina se metió una placa de alucobond para no meter algún tipo de azulejo, para evitar lo que son las uniones. Entonces se metió la placa de alucobond. ¿En qué parte, perdón? Aquí, Ah, como splash. ajá, como splash. Ok. Nunca lo había visto eso, ¿eh? Está buena la idea. Sí, así ya no se ensucia y si se ensucia, bueno, se puede limpiar fácilmente porque es un material que se puede mojar de cierta forma, ¿no? Claro, está muy buena la idea. Atrás de la cocina tenemos la cochera. La cochera está para 2 vehículos y también tiene acceso por la parte de adentro y por la parte exterior. Podemos asomarnos un poco para entender. Claro. En la parte de aquí tenemos un medio baño que sería lo que comunica al área de sala, en dado caso que se tengan visitas. Pues bueno, aquí está el medio baño, está pues no tan directa la puerta para que sea un poco privado Claro. cuando llegan a pasar al baño y aquí sería la conexión con lo que es la cochera. Ah, muy bien. Que te permite también cerrarla, ¿verdad? En algún momento si se requiere. Sí, aunque el diseño pues realmente siempre se contempló abierto, no se contempló cerrado porque como el fraccionamiento es un fraccionamiento privado y pues realmente es seguro, Ok. entonces No no merita. se consideró necesario. Y en la parte de allá atrás pues hay una pequeña bodega en donde está la bomba y en donde están algunos servicios. Queda muy bien empaquetada, ¿verdad? En este volumen, porque está junto al baño, ¿verdad? Sí, Entonces le da como toda esa fuerza. Y esta fachada es muy bonita también, ¿eh? sí, también tiene el recubrimiento de madera y bueno, tiene los templados. En la parte de arriba está la terraza y en la parte superior al estacionamiento hay una recámara y del lado izquierdo hay un baño. Me Todos gustó esos mucho este espacios. juego del marco, ¿verdad? Con esta volumetría. Se genera un balcón, pero muy pequeño, Sí, que creo que le da ese juego. Y luego las plantas, platícanos de dónde vienen, porque... bueno, las plantas, la que está como colgada se llama Cissus. Es una planta pues que realmente aguanta mucho lo que es el sol porque, bueno, aquí tenemos el este en la fachada principal. El norte está hacia esta fachada, el sur a la de atrás y oeste allá, ¿no? Entonces realmente le pega el sol pues de lleno a lo que sería el jardín. Todas las plantas que se colocaron son plantas de sol. Excelente. Tenemos lirios, el matlali que se conoce, la lantana, por eso el nombre del cachorro. Ah, ok. Este, y bueno, están algunas palmeras y todas las plantas son completamente de sol. Los lirios en la parte de arriba y también hay unos fornios. Que tienes una gran jardinera ahí arriba, ¿eh? Pues hay un poquito de jardín, no es mucho, pero bueno, la idea es que esos espacios se sientan acogedores. Lo que se buscó también con ello es que se sienta un espacio cómodo, pero que se sienta un espacio cálido, para que no sea una zona fría, ¿no? Toda la luz que se manejó en la casa es luz cálida, también para ese mismo efecto. Excelente. Tiene iluminación por toda la parte de afuera, entonces los jardines están iluminados, tiene sensores y bueno, ya en lo que es el atardecer se empiezan a encender. Buenísimo. Me encanta cómo se come la fachada, la enredadera, el sisus. Sí, Ahorita nos platicarás de cómo se impermeabiliza un poco, se protege, porque las jardineras nos encantan a todos, pero yo sí, siempre les digo que es un riesgo, ¿verdad? sí, claro, lleva un sistema de dren y aparte lleva una protección en el interior. Bueno, se le coloca lo que es primero grava, una cama de grava, después una cama de tepecil y ya después la tierra preparada. Pero todo eso tiene que ir impermeabilizado. Bueno, yo lo que utilizo es el Festerbond, entonces me ha ayudado muchísimo a que no se tenga filtraciones, lo que es las jardineras. ¿Cómo aplicas el Festerbond? El Festerbond se aplica en todo el contorno interno
de la jardinera antes de hacer la preparación de grava, tepecil y tierra preparada. Ok. Entonces debe tener también una buena pendiente y una buena salida, también para que pueda sacar el agua que se llegue pues, a estancar en esa zona, que no se estanca nunca por los filtros, ¿no? Pero funciona muy bien. No he Excelente este tenido instrumento. problemas con ello. Y ya tiene algunos años la casa, ¿verdad? Sí, la casa, la construcción se inició en 2016, entonces pues ya van que 7 años, ajá, entonces ya tiene sus añitos. Ya está grandecita. Sí. Ya está entrando a la adolescencia. Y ahora platícanos, por favor, de esta escalera que queda bastante... Bueno, esta escalera es una combinación entre acero y madera. La madera es la misma, es Xochicóahuil. Son huellas macizas, solo que tienen una tapa en la parte de abajo por la placa de acero que lleva, para que no se vea, para que visualmente se vea solamente el efecto de la huella de madera y no se vea la placa de acero. Tiene también iluminación en lo que son todos los, bueno, no todos, pero en algunas huellas en el peralte. Y ese pasamanos es por seguridad. Bueno, también el barandal es de templado. Y bueno, aquí también se colocaron unas plantas, que esa es conocida como teléfono. Y bueno, en la parte de arriba se trató de dejar el domo para que toda la casa pueda, si se dan cuenta, es una casa muy iluminada, para que toda la casa pueda estar iluminada naturalmente y también está ventilada naturalmente todas las áreas, que eso es algo pues muy importante, ¿no? Sí, claro. Y más en esta latitud, Sí, ¿verdad? aquí es un poco caluroso, entonces también se utilizó un sistema de construcción que es vigueta y bovedilla de poliestireno, lo que hace que se vuelva un tanto, pues, que aísle el calor, ¿no? Porque como es lo que conocemos comúnmente como unicel, entonces se meten las vigas de concreto pretensado y ya de ahí lleva lo que son las viguetas de poliestireno, que es el unicel, y la capa de compresión que ya se realiza, ¿no? Entonces eso realmente nos ayuda muchísimo a poder tener ese confort térmico y que no se caliente tanto lo que es la edificación. Sí, se siente muy, muy fresca. Muy bien. Me encantó la escalera, se siente muy sólida también, ¿verdad? No está soportada a los costados, solamente es en esta viga central. Sí está soportada a los costados también. Entonces es más como un efecto visual que te da que está en el centro nada más. Sí, porque la verdad que está. Para que esté un poco más estable, ¿no? ¿Y la tira de LED dónde está? ¿O dónde está la La iluminación? iluminación ¿O son de los muros? es, ajá, bueno, Ah, ok. Ya, sí, porque la estaba buscando en el escalón, pero no la encontraba. Ya. No, se ve muy bien. Y me gusta que hayas dejado libre este primer tramo de la escalera, Sí, ¿verdad? sí, porque bueno, lo que se busca, que como el terreno es muy pequeño, recordamos que es de 105, se busca que se sienta amplio el espacio. Por eso es que también las áreas, pues no hay una división de algún muro, sino todo es completamente abierto. Es completamente abierto pensando también con la idea de que si hay una reunión, pues si estás comiendo, estás cocinando, estás interactuando, entonces no existe esa división de ningún muro. Espacios abiertos, monoespacios, les decimos. Y hay un silloncito para quien. Ese es el silloncito del cachorro. Sí, que tiene que combinar de lantana. Está genial. Eso no lo había visto. Si se dieron cuenta, este detallito que les mostré hace rato, creo que queda bastante bien, ¿verdad? Porque resuelve la puerta que mide 80 centímetros, pero el baño no tiene mucho más de 1,10, 1,20, ¿verdad? Sí, es correcto. Y Entonces, bueno, también tiene la ventilación y la la iluminación bodega. natural. Claro. Porque tiene tipo louver la bodega, entonces eso nos permite la entrada de luz y de aire, ¿no? Sí, se siente. Ujú. Se siente respirando. Y aquí el acomodo del piso, ¿qué les podrías decir a las personas? Porque obviamente el ángulo, el lado, era difícil como decir hacia dónde te... Sí, claro, porque como es casi un triángulo, entonces, bueno, lo que se buscó es ir buscando los ángulos rectos. Ahorita en la parte de arriba es como mucho más notorio para que no se sienta como
esa conversión en triángulo. Ajá. Entonces, lo que se hizo fue que se colocaron las piezas en el sentido largo de la parte de atrás para que todo estuviera armónico en ese aspecto. Tomaste el ángulo a 90 grados del muro de atrás. Sí. Perfecto. Muy bien, arquitecta, ¿podemos subir? Claro. Y utilizas la madera en todo el proyecto, ¿verdad? Las vigas aquí también. Sí. Que estas vigas se trataron con sales de boro, que son, es una protección que nosotros le damos para la pudrición y en realidad la polilla y la humedad. Entonces, aunque se lleguen a mojar, pues no hay ningún problema, pueden estar al exterior también. Entonces, también ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? Eso es una cápsula, Ajá. se encapsula la madera que se va a colocar y entonces ahí le penetra hasta el núcleo del... La celulosa. Exacto. Entonces hay dos tipos de tratamiento, uno que se conoce como CCA, que es para exterior, y otro que se conoce como boro, sales de boro, que es para el interior. Y lo que nos ayuda a eso es a que no se pudra la madera en dado caso o se le meta la polilla. Ok, excelente. Me queda mucho más claro porque lo hemos estado escuchando y no entendía bien cómo funcionaba. Sí, Sales este es un área vestibular antes de pasar a lo que son las dos recámaras. Aquí, bueno, la idea fue romper lo que decíamos del triángulo para que después en las recámaras no se sienta ese ángulo que nos lleva el terreno. Entonces quedó un área para televisión, pues es un área bastante cómoda, bastante iluminada. En la parte de allá como está el domo, nunca está oscuro. Y pues en la parte de aquí atrás tenemos también lo que es una ventana alta y en esta zona. Entonces está muy bien iluminado y ventilado también. Aproveches otra vez este lado complicado y que creo que Sí, genera esta amplitud en el distribuidor, ¿verdad? sí, es correcto. Está muy bien. Pasamos si Excelente. quieres a la recámara principal. Ujú. Y esta piedra, ¿verdad? Porque es una cantera que entra también, ¿verdad? La piedra es lo que conocemos como recinto. Entonces, la idea fue esa, que como tenemos aquel pues volumen de recinto, en algunas partes pues también entra y se le hizo este pequeño detalle para poder pues darle un realce a lo que es la piedra. Excelente. Ujú. 1 centímetro tendrá, ¿verdad? Sí, tiene 1 centímetro. Esta sería la recámara principal. Aquí, si se dan cuenta, ya no se percibe para nada lo que es el triángulo de la casa, ya es completamente ortogonal. Entonces, pues es una recámara, considero, bastante amplia. ¿Cuánto mide? ¿Como 5 metros? Tiene 6 metros por 4,5, entonces quedó bastante bien. Ahorita se ve, bueno, las cortinas que están son para evitar el paso del sol, pero aún así están bastante iluminadas, ¿no? Totalmente. Ay, ahí ya vimos el balcón. Que aprovecha con el volado y se extiende. Y bueno, de este lado tenemos el vestidor. ¿Oculto? Está el vestidor oculto. A ver. Es un vestidor pequeño, por lo que también se puso lo que es un vidrio de piso a techo para darle mayor amplitud visualmente, ¿no? Estoy seguro que se confundieron como yo. Es que está bueno. Y ya en esta parte de aquí está lo que es el baño. Ok. Separado. ¿A ustedes sí les gusta que no esté en contacto la ropa con el Sí, vapor? sí, sí. También es un baño pequeño que está iluminado naturalmente y ventilado. Excelente, pero muy bien aprovechado, ¿eh? Felicidades, arquitecto, porque aquí hiciste un uso muy, muy correcto del espacio. Aprovechando otra vez, es que es un terreno muy difícil, Sí, muy difícil. O sea, el lavamanos absorbió la diagonal, pero muy bien.
El sanitario lo dejaste a 90 grados, que creo que está correcto, ¿verdad? Porque tener el sanitario inclinado está Sí, raro, claro, ¿verdad? sí, sí. Pero ahí el mueble de baño es el que absorbe, porque al final el lavamanos sigue siendo ortogonal, si lo comprenden, ¿no? La línea, la diagonal es la del mueble, pero el lavamanos no. Lo mismo le pasa al espejo, ¿verdad? Sí, es correcto. El espejo queda ortogonal y el bastidor del espejo, que me imagino que tiene algún almacén. Sí. Y bueno, la regadera es la parte que se sacrifica un poco por la cuestión del terreno, que es la esquina, ¿no? Entonces ahí se va reduciendo un poco, pero aún así queda de un tamaño bastante considerable. Sí, funciona. ¿Cuánto me dirá? ¿Como 90, un metro? Tiene 90 en el lado corto y tiene 1,20 en el lado largo. Excelente. Es como, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero es como el dibujo del terreno, Más o menos, sí. ¿verdad? Ujú. Poquito. Y proteges las ventanas con estas celosías también, que estas son de otro material, ¿verdad? Esas son madera, Ah, sí es madera. es madera. Ah, ok. Aquí te Sí, fuiste a lo natural. más que nada la madera en las ventanas se colocó para que no se vea tanto que es una ventana, entonces tiene colocado ese louver como para protegerla, pero aún así permite lo que es la ventilación. Excelente. El trabajo de la madera está muy bien. Todo es Xochitl. Ujú. Qué interesante este transfer, la entrada, o sea, porque lo aprovecha también, si se fijan. O sea, no nomás queda el muro, sino que es un micro closet. Aquí salimos a la terraza balcón. Excelente. Súper vista. Que me imagino que también por eso se eligió ese terreno, ¿verdad? La vista de esta área jardinada del frente. Pensar en el futuro, estos son hayas, entonces van a crecer bastante. Buenísimo. Eh, y pues bueno, como son grandes y bastante frondosas Para dar privacidad. para dar privacidad. Entonces, estamos ahorita en fachada este, ¿verdad? Sí, Entonces, por eso son las 9 de la mañana más o menos, y fíjense cómo pega el sol en el este, ¿no? Empieza a entrar el rayo. Pero ¿a qué hora se quitará el rayo? bueno, pues el recorrido ya más o menos a las 12 lo tenemos arriba, entonces Ya. ya no hay. Realmente la fachada calurosa es la corta, entonces también por eso no interfiere tanto en que se sienta tan caliente. Y como tiene el sistema de poliestireno, pues tampoco. Excelente. Y ahí estamos viendo la celosía que comentábamos que oculta la ventana del baño. Bueno, por aquí tenemos lo que sería el baño para la otra recámara. Ok. Este baño se le hizo un detalle en la parte de arriba para que no se vea ninguna huella de las escaleras. Entonces, si se dan cuenta, tiene un poquito más bajo el plafón que el resto de la edificación, que aún así tiene una altura bastante considerable. Son 2,35 metros. Ok, ahorita lo vamos a entender. O sea, porque la escalera ya viene aquí arriba. Ajá. Ahí le quedan 4 huellas, entonces, para que no se sienta, Ujú. Que no se vean ahí. se le colocó un plafón. Ah, esta es una buena idea, jóvenes. Entra ahí, cajones a los lados, ¿verdad? Y se queda el espacio libre para el céspol. Esta sería la recámara secundaria. Tampoco se siente que el terreno es bastante irregular, está ortogonal completamente. También queda de un buen tamaño. Dime que tú diseñaste la cuna. Está muy bonita. Gracias. Es un cuarto de bebé rockero. Excelente. Claro, aquí es completamente ortogonal, ¿verdad? En este cuarto no hay ninguna línea en diagonal. Esto es lo que está arriba del estacionamiento. Ok. Entonces en el estacionamiento tenemos lo que es esta recámara y el baño, lo que abarca el estacionamiento. Ujú. Excelente. Se aprovecha bastante Este es el bien. tamaño de una cama individual. Ujú.
Muy bien. Aquí crece, ¿verdad? Sí, Crece en la losa. Ya seguimos igual. Y esta ventana sí la dejaron abierta completamente. sí, es completamente abierta. La idea no es poner cortinas ni nada, sino... Y aquí está muy padre porque como el sol pues viene del este, entonces tenemos siempre el amanecer bastante, pues bastante bello, ¿no? Claro. Y bueno, estas escaleras son las que llevan a la terraza y lo que sería el cuarto de lavado. Ah, el cuarto de lavado arriba, claro. Y la escalera tiene el mismo carácter, ¿verdad? De la planta baja. Sí, sigue siendo la misma madera, Xochipauhui. Y esta tiene protección para el sol, porque aquí sí le va a estar pegando, ¿verdad? El Sí, sol. el barniz que se ocupó es barniz para piso y también contra, bueno, para protección del sol. Sí, pues tiene 6 años Y se ve y bien. se ve bien. No le has hecho nada. No, Se ve muy bien, ¿eh? también la madera que está en el exterior no se le ha hecho nada. En serio, en Sí. 6 años. Y bueno, en la del plafón pues es la que menos se afecta, que es una duela machimbrada, entonces son maderas bastante durables, ¿no? Excelente. Por eso también en esta zona de Jalapa se ocupa mucho el pino, pero no se tomó la decisión de meterla porque es una madera muy blanda. Entonces se optó por otro tipo de maderas para la exposición al sol. Se juega con las ventanas, ¿se fijan? O sea, son estos grandes huecos que voltean a ver como esta especie de... No sé, me sentí como en un barco, ¿no? Como en una terraza de barco. Y, y esto está buenísimo. Fíjense en el piso. El piso no es un piso normal, ¿eh? No lo hemos visto en todos los proyectos. Este piso es de madera. Qué buen ambiente se genera aquí, ¿eh? Sí, es un ambiente muy cálido, que es lo que siempre se buscó, por eso el uso de la madera también. ¿Y cómo lo resolviste? O sea, ¿qué está Bueno, pasando debajo? este es un piso flotante. El piso flotante trae una estructura en la parte inferior de plástico que lo eleva. Entonces, como estamos a la intemperie, al momento de alguna lluvia, el agua pasa por la parte de abajo. Entonces, sí se tiene que prever muy bien eso, se tiene que tener una correcta impermeabilización para que entonces se haga la colocación del piso y el agua pueda ceder para llegar a lo que serían los bajantes, ¿no? Este piso ya es industrializado, es una madera que se llama acacia. Entonces, todo lo demás no, pero este piso sí ya es industrializado, pero es madera natural. O sea, lo venden así, con este Así lo modelo, venden con este modelo. con el bastidor, todo. Sí, ya nada más se coloca, es como una colocación tipo Lego, nada, se coloca rapidísimo, en un día ya está listo. Esto nunca lo había visto, está muy bien. Estaría excelente que nos dijeras la marca o dónde se compra. Bueno, este piso lo compré en Costco. Costco, Ujú. Claves, saludos a Costco. Y es un piso bastante económico y la verdad es que luce muchísimo. Pues este es Pues, el área de ¿y qué acabó. impermeabilizante tienes debajo? Porque veo que es acrílico, ¿verdad? Sí, en este caso se utilizó Fester, también la marca. Yo no le dije que dijera nada. Sí, Pero es acrílico, ¿verdad? sí, Debe ser Fester A, del color rojo. sí, de color rojo, Ujú. que realmente no se percibe, ¿no? Es que luego es muy complicada la impermeabilización, tú conoces, debajo de Sí, los claro. pisos. Bueno, lo que se hizo aquí es que también, como la capa de compresión es de 4 centímetros, lo que se hizo fue utilizar Hipersem. Entonces también eso nos ayuda a prevenir lo que son las filtraciones. Ujú. Como ya sabíamos que se iba a utilizar en terraza, entonces y para no estar, en dado caso, levantando piso, poniendo piso, se ocupó el Hipersem y ya de ahí se le aplicó lo que es el impermeabilizante. Y ya posterior a eso se colocó el piso. Es que ese es de Cemex, ¿verdad? Eh, no, de Cemex. De Cemex, sí. Es muy bueno. Sí. Es muy, muy bueno. Se los recomiendo muchísimo también
en muros de contención de sótanos, ¿verdad? Colar con ese producto. Sí. Y bueno, estas barras de aquí son de bálsamo. Es la otra madera que les comentaba que es una madera de la región. Es una madera muchísimo más dura que el Xochicóahuil y puede estar sin problema al exterior. Es un poco más roja, pero es muy resistente. Más dura que el Xochicóahuil. Sí, esta es tipo de endureza como el cumarú, que es una madera... Tropical. Sí se siente, ¿eh? Sí, es bastante pesada. Y entonces es mejor que el Xochitl. Es más dura, es que depende para qué se ocupe, ¿no? Esta como está en exterior y está en... Pues aquí sí se moja y sí le pega el sol, entonces por eso se tomó la decisión de ocupar esta madera. Pero también el Xochitl se moja porque lo tienes en las fachadas, ¿o no? No, no se moja, todo está como cubierto con los aleros. Ah, excelente. Sí, y bueno, esta... O sea, resiste el sol, pero no tanto el agua. Sí, esta madera sí es Xochicóahuil. ¿Y esa está entintada o ese es su color? Ese es el color natural de la madera. Color natural. Pueden verlo hasta un poquito en la fibra, ¿verdad? Sí. O sea, cómo está un poquito más separada. Allá se ve todo muy junto, muy aglomerada. Y aquí está la famosísima jardinera. Que me gustó la altura que le diste, ¿verdad? Porque te protege un poco más. Sí, sí, sí. La idea es que sirva como un balcón, ¿no? Un poquito más alto también por la cuestión de los niños y que sea un lugar seguro al final. Claro. Y la cubierta también Xochicóahuil. Sí, nada más que esa no tiene tratamiento, esa está al natural, así como viene, solo se le aplica un aceite, no tiene barniz. Ok. Y bueno, aquí el vidrio sí se le colocó un Tintex para evitar los rayos, entonces también pues puede ser un espacio mucho más agradable, ¿no? Súper agradable. Ahorita pues no nos pega el sol. Después de las 3 ya tampoco, para una comida está perfecto, para una cena. Con este piso, la verdad es que se siente uno, no sé, en un lugar muy, muy elegante, ¿no? O sea, no, como que no te lo esperas en una casa, ¿sabes? Sí. Te lo esperas en otro lado, en un restaurante, no sé. Creo que es un muy buen material. Y bueno, la idea de la piedra también continúa aquí, ¿no? Claro. Sí, está en todos lados. Se siente que es un elemento natural y no solamente algo cosmético. Aprovechas los espacios, ¿verdad? Que se generan más amplios en las diagonales para hacer las salas, porque realmente no te queda tanto espacio ortogonal, Sí, ¿verdad? sí, porque el terreno va cerrando. Y bueno, ¿aquí qué tenemos? Aquí hay un baño, Ok. que es una puerta que está pues un tanto oculta, porque como seguimos teniendo lo que es el recinto, entonces sería un medio baño para que cuando se utiliza lo que es la terraza, pues no tengan que estar subiendo y bajando, ¿no? Y lo forras de piedra la puerta. ¿No quedó muy pesada? Pues no. No mucho. Fíjate, la puerta La obviamente. puerta es de herrería y ya nada más se forró de este lado con Claro. este aluminio. Para que resista el peso, Que ¿verdad? resista el peso. Y aquí está lo que sería el área de lavado, que también está con una puerta oculta. Ok. Lo mandaste hasta el fondo. Sí. Bueno, Tienes patio tendido, aquí podemos ver el impermeabilizante y los equipos están acá. Tiene cierto peso. O sea, no te ocupa nada de espacio, ¿verdad? Habitable de los dos niveles. Y aquí tienes una aquí bodeguita. se generó una bodeguita. Y ese tinaco horizontal, pero que lo elevas también muy bien. Sí. Y bueno, las habitaciones, las dos tienen clima, entonces un equipo está aquí y el otro está arriba del cubo de las escaleras, que pues prácticamente también están ocultos para que no queden a la vista, igual que el tinaco, igual que el tanque de gas. Este es el de la recámara, ¿verdad? Este es el de la recámara principal. En la recámara principal, en el centro de entretenimiento, arriba de la tele, se abre y ahí tenemos el clima. Ok, con razón, porque no lo vi. Sí. De acuerdo. Y el de la otra recámara lo tienes también,
pues lo más cerca posible, pero hasta arriba. Sí, el clima de la otra recámara está arriba de la puerta de la recámara y está arriba del cubo de las escaleras. Excelente. Pues, arquitecta, muchísimas felicidades, ¿eh? Gracias. Es una gran casa. ¿Podrías compartirnos un aproximado, porque también se hizo hace muchos años, un aproximado de costo por metro cuadrado de construcción? Sí, bueno, esta casa aproximadamente les comentaba que es de 223 metros cuadrados. En 2016 salió alrededor de 1.800.000. Yo considero que es una casa bastante económica, por eso pues hago ese comentario de que es un terreno pequeño, es el terreno con las medidas mínimas permitidas, que son 105, pero se trató de explotar para que visualmente se vea mucho más grande de lo que es, ¿no? Con ese efecto de óptica. Y pues 1.800.000, digo, estamos hablando de 2016, ahorita ya se puede elevar bastante. 8,000 pesos metro 8,000 cuadrado. pesos metro cuadrado. Es la verdad muy buen precio. Ahorita que estará un 30, 40, 50. Yo considero que un 30% arriba. 30%. Pero bueno, ahí está un precio de referencia. Arquitecta, pues muchísimas gracias. No, al contrario. Por Gracias compartir. a ti. ¿Cuáles son las redes sociales, por favor, para que le puedan contactar? No tengo No redes tienes, sociales, así no. A mí no me pueden contratar. pero tengo teléfono. Bueno, lo que guste es compartirles. Ok, bueno, el teléfono es 2282-310390. En ese número, pues, me pueden buscar por WhatsApp o por llamada o mensaje de texto. Excelente. Ujú. Pues, arquitecta, muchísimas gracias por compartir tu excelente trabajo. No, gracias a Y ustedes. esperemos seguir conociendo más de su obra. Claro que sí. Los dejaremos jóvenes con este espacio increíble. Cota Párez, adelante.